Hoy vamos a ver lo que son ecuaciones de segundo grado. Las ecuaciones de segundo grado tienen la forma general de una ecuación que se mira de la siguiente manera. Por ejemplo, ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, siempre y cuando a sea diferente de 0. Esto quiere decir que vamos a saber que es de segundo grado porque su mayor exponente de las variables, en este caso sería x, tiene el exponente mayor igual a 2. Si se recuerdan, en la clase anterior estuvimos viendo cómo resolver ecuaciones de primer grado, es decir, solo teníamos x elevado a la 1, que al final no hace falta anotarlo, ¿verdad? Que solo es x. Si bien es cierto, no necesariamente tiene que ser x la incógnita, puede ser y al cuadrado más b por y más c o z o cualquier letra del abecedario. Lo importante es que el exponente mayor sea 2 y que todas las incógnitas sean la misma. Por ejemplo, si es x, que todas sean x, que si es y, que todas sean y que a pues no sea 0, porque si no se vuelve una ecuación de primer grado, ¿verdad? Porque cualquier número multiplicado por 0 es 0, entonces ya nos quedaría bx más c y eso pues ya sabemos cómo solucionarlo. Ahora, dependiendo de los valores de los coeficientes, b y c se resuelve de forma distinta. Vamos a ver todas las formas que existen para resolver. Y para eso vamos a entender lo que es la discriminante, que se escribe de la siguiente forma, que es este triangulito, se le llama discriminante. Entonces, prácticamente, para calcular esto, tenemos que tomar el coeficiente. Recordemos que los coeficientes son los números que anteponen a las incógnitas, en este caso a, b y c, ¿verdad? A pesar de que aquí x no existe, pero es también un coeficiente. Se recuerdan de las partes de una ecuación. Entonces tenemos que para calcular la discriminante tenemos b al cuadrado menos 4 veces a por c. El signo de discriminante nos permite conocer el tipo de soluciones de la ecuación. Esto quiere decir que si la discriminante es mayor a 0, hay dos soluciones reales diferentes o distintas. Si la discriminante es igual a 0, tenemos dos soluciones reales iguales. Y si la discriminante es menor a 0, no hay soluciones reales, es decir, tenemos soluciones complejas distintas. Nosotros nos vamos a enfocar en las dos primeras, pero vamos a sacar la discriminante para que sepamos qué tipo de solución es en las ecuaciones de segundo grado. Entonces, por favor, tengamos esto a la mano porque nos va a servir para poder resolver las ecuaciones que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Entonces, tenemos el primer caso. Tenemos que si b, es decir, el coeficiente b y c es diferente de 0, se dice que la ecuación es completa y sus soluciones las proporciona la fórmula esta, que es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Si se dan cuenta, esta sería la discriminante, ¿verdad? Partido todo esto que miramos, todo el numerador partido 2 veces a. Luego tenemos el caso 2. Esto también vayámoslo anotando para tenerlo a la mano y poder entender cómo solucionamos las ecuaciones. Entonces, el segundo caso para resolver es cuando tenemos b igual a 0, es decir, b por x sería 0, y la ecuación es de la forma ax al cuadrado más c. Si se dan cuenta, aquí no tenemos como esto que habíamos visto por acá, ¿verdad? Este es el caso 1 cuando está completa. El caso 2 es cuando está incompleta, por decirlo de alguna manera, y la forma de encontrar las soluciones es por medio de esta fórmula, que es x es igual a más menos la raíz cuadrada menos c partido a. Luego tenemos el tercer caso que tenemos, que es cuando c es igual a 0. Es decir, la ecuación se va a ver de esta forma. Ax al cuadrado más bx, si se dan cuenta, no tenemos c porque pues c es igual a 0, y la forma de que vamos a solucionar es por medio de factorización, sacando el factor común. El factor común aquí de x al cuadrado y x es x, ¿verdad? Y sería a por x más b. Esa es la forma factorizada. Pero lo podríamos tomar también como una fórmula, pero si no nos recordamos, pues así es como lo podemos sacar. Y las soluciones son x igual a 0, es decir, x igual a 0 siempre va a ser, y x es igual a menos b partido a, menos b partido a.
Luego tenemos el cuarto caso de solución, que es cuando b y c son 0, es decir, la ecuación solamente tiene ax al cuadrado es igual a 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que la solución es, no necesariamente tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Esta es solo la forma. Entonces la solución va a ser única. ¿Y cuál es esa solución única? Pues x es igual a 0, pero tengamos en cuenta que esto es prácticamente decir 0 partido a, y a eso le saltamos la raíz, que prácticamente sería esto que vamos a ver a continuación. Me estoy adelantando, pero esto es como decir ax al cuadrado es igual a 0. Es como decir x al cuadrado igual a está multiplicando, pasa a dividir. Y sabemos que cualquier número dividido con el numerador 0 es 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo despejo este cuadrado? Recordemos que la operación opuesta a un exponente es el radical. Entonces, aquí el exponente es 2, entonces pasa a ser radical 2, que sería al cuadrado. Y 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. Por eso es que la solución aquí es x0, pero no necesariamente a va a ser a, ¿verdad? Y no necesariamente la solución va a ser 0 porque aquí puede ir otro número. Ahí vamos a ver los ejemplos. Entonces vamos con los ejemplos. Solo como recordatorio tenemos 4 casos. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Entonces, como ya los tenemos anotados en nuestro formulario, se nos va a hacer mucho más fácil las referencias. Solo antes de ver cómo solucionar, vamos a ver cómo sacar la discriminante, y por eso aquí arriba les coloqué un recordatorio de cómo sacar la discriminante. Entonces aquí nos piden, antes de resolver, nos dicen que determinemos el tipo y el número de soluciones de la ecuación. Para esto nos vamos a apoyar de esto que tenemos por aquí, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que nos están pidiendo es que saquemos la discriminante, y dependiendo de si es mayor a 0, si es igual a 0 o menor a 0, digamos, bueno, por ejemplo, la discriminante nos da 10, quiere decir que hay dos soluciones reales distintas. Si la discriminante nos da 0, pues vamos a contestar que hay dos soluciones reales iguales. Y si es menor a 0, es decir, cualquier número negativo, es que no hay soluciones reales. Entonces, vamos con el ejemplo. Entonces, para calcular la discriminante o el discriminante, lo que vamos a hacer es primero identificar los coeficientes a, b y c. Pues a prácticamente sería el coeficiente 3, b sería el coeficiente menos 5. Es muy importante que siempre lo tomemos con los signos. No vayamos a poner solo 5, sino que los tenemos que llevar con el signo que lo antepone, ¿sí? Recordemos que si el signo que antepone es positivo, no es necesario escribirlo. Entonces tenemos a es igual a 3, b es igual a menos 5 y c es igual a 1. Entonces tenemos que la discriminante va a ser b al cuadrado menos 4a por c. Y tenemos que b al cuadrado es menos 5. Por eso es importante que llevemos el signo menos 5 al cuadrado menos 4 veces a, que sería 3, c, que sería 1. Menos 5 al cuadrado, recordemos que cualquier número negativo elevado a una potencia par es un número positivo. Por eso menos 5 al cuadrado es 25 positivo. Es 5 por 5, ¿verdad? 2 veces 5. Entonces 25 y 4 por 3 por 1 son 12. Menos 12, ¿verdad? Entonces 25 menos 12 son 13. Entonces vamos aquí a nuestro formulario, donde tenemos esto, ¿verdad? Que solamente es de práctica para que nos recordemos. Pero como ahorita estamos haciendo ejercicios, pues no es necesario memorizárselo, pero poco a poco ya lo vamos a saber de memoria y no va a hacer falta esto. Entonces tenemos que es 13. 13 pues es mayor a 0. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? Pues que el discriminante es positivo, porque el tipo es positivo y quiere decir que el número de soluciones de la ecuación tiene dos soluciones reales distintas. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice también que determinemos el tipo y el número de soluciones de esta ecuación. Y nos dan x al cuadrado más x más 1 es igual a 0. Entonces tenemos el coeficiente a, que es lo que acompaña a x al cuadrado, pues es un 1. Lo que acompaña a x es un 1, que sería el coeficiente b.
y el coeficiente c o el factor independiente en este caso sería 1. Entonces vamos a calcular. Sería pues utilizando la fórmula 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1. Entonces sería 1 menos 4 y eso nos da menos 3. Quiere decir que el discriminante es negativo, que es menor a 0, ¿verdad? Y lo que podemos decir es que la ecuación no tiene soluciones reales. Es decir, tiene dos soluciones complejas distintas. Esta afirmación y esta es verdadera, ¿verdad? Recuérdense que los números reales son aquellos que están en la recta y que ya vimos en su momento. Y recuérdense que también tenemos los números complejos. Entonces quiere decir que no va a tener soluciones reales, sino va a tener soluciones complejas distintas, que esto no lo vamos a ver en este curso, pero es bueno saber calcularlo y saber que no aplica aquí, ¿verdad? Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos x al cuadrado menos 4x más 4 igual a 0. Tenemos que calcular el discriminante, pero para empezar vamos a calcular los coeficientes. ¿Qué coeficiente hay a la par de x al cuadrado? Pues es 1 positivo. El coeficiente b, que es el que está a la par de la x, sería menos 4. Y el coeficiente c sería 4 positivo. Entonces, la discriminante sería menos 4 elevado al cuadrado, que sería b, ¿verdad? Menos 4 veces a, que sería 1, por c, que sería 4. Y esto nos da 16, esto nos da 16, y 16 menos 16 es 0. Entonces quiere decir que el discriminante es 0, por lo que hay dos soluciones reales iguales. Vamos con otro ejemplo. Tenemos x al cuadrado más 4x es igual a 0. Es una ecuación incompleta. Y vamos a resolver por el caso 3. Solo aquí le voy a cambiar esto que tenemos por acá. Y aquí no es determinar el tipo y número de soluciones, sino que es resolver la ecuación. Entonces tenemos que resolver la ecuación x al cuadrado más 4x. Entonces lo primero que tenemos que saber es de qué tipo es para saber por qué caso resolver. Se recuerdan que vimos 4 casos y entonces vamos a nuestro formulario y miramos que este coincide con el caso 3, porque está de esa forma. Vamos aquí a retroceder al caso 3, que es este, ¿verdad? A x al cuadrado más bx es igual a 0. Entonces, aquí tenemos que factorizar, ¿verdad? ¿Se recuerdan de ese ejemplo? Y tenemos cómo factorizamos. El factor común es x por x más 4, ¿verdad? Si nosotros multiplicamos x por x nos da x al cuadrado y x por 4 nos da 4x. Entonces sabemos que es la forma factorizada o podemos usar directamente la fórmula. Y prácticamente lo que tenemos que hacer es sacar las raíces, que prácticamente sería 0. X siempre va a ser 0, que es lo que mirábamos por acá. Se recuerdan que las soluciones son x igual a 0 y x es igual a menos b partido a. Entonces aquí vamos menos b partido a y sabemos que menos b es 4 y a es 1 y 4 partido 1 es 4. Y como la fórmula nos dice menos b partido a, por eso es menos 4. Porque sería menos, vamos a anotarlo por aquí, sería menos 4 partido 1, que sería menos b partido a, ¿verdad? Y esto nos da menos 4, ¿sí? Nos llevamos el signo pero no es porque el 4 tenga signo, ¿verdad? Sino porque así nos dice la fórmula. Y esa sería la solución. Prácticamente esta ecuación tiene dos soluciones reales distintas, que son 0 y menos 4. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Pues como ya hemos visto, sustituyendo. Entonces, quiere decir que si yo tengo el valor de 0 y 0, 0 al cuadrado es 0, más 4 por 0 es 0, es igual a 0. Entonces, por eso x igual a 0 es una solución. Pero quiere decir que si yo ingreso menos 4, también me va a dar 0. Entonces, por ejemplo, ponemos menos 4 elevado al cuadrado, ¿verdad? Que sería por aquí.
elevado al cuadrado más 4. ¿Y cuánto vale x? Menos 4, ¿verdad? Y ese que resultado nos da 0. Entonces sabemos que encontramos correctamente la solución de esta ecuación. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos piden encontrar las raíces de la función polinómica del segundo grado. Prácticamente encontrar las raíces de esta función o de esta ecuación es prácticamente encontrar la solución. Nos lo pueden pedir de diferentes maneras y por eso les puse los enunciados diferentes que significan lo mismo. Entonces tenemos x al cuadrado menos 18. Y se recuerdan que esto ya lo vimos. Eso es el caso 2. Si miramos nuestras anotaciones es el caso 2. Y por aquí les puse el recordatorio que esta ecuación o esta función es del tipo ax al cuadrado más c es igual a 0, ¿verdad? Entonces prácticamente tenemos x al cuadrado menos 18 es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Pues vamos a poner por aquí. Esto es prácticamente decir x al cuadrado menos 18 igual a 0. Pasamos el 18 que está restando a sumar. 0 más 18 es 18. Y luego despejamos. Sabemos que el exponente, el contrario, es un radical, ¿verdad? En este caso es cuadrado, entonces pasa a radical y raíz cuadrada de 18. Y entonces quiere decir que la respuesta es x igual a 18 positivo y 18 negativo, que eso es lo que nos decían en el caso número 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta ecuación tiene dos soluciones, que es la raíz de 18 positiva y menos la raíz de 18, ¿sí? Y lo podemos comprobar de la misma manera. Por ejemplo, ponemos que la raíz cuadrada, vamos a ver por aquí, de 18 al cuadrado, vamos a ver, aquí le tenemos que poner otro paréntesis si no estoy mal, no. Nos tenemos que salir y nos salimos por medio de la flecha, le ponemos paréntesis. Eso tenemos que tener mucho cuidado cómo ingresarlo en la calculadora. Aquí tenemos el cuadrado también, o para poner cualquier radical. Entonces, si se dan cuenta, si no la raíz seguía, lo voy a hacer otra vez. Por ejemplo, si yo voy borrando. Por ejemplo, si aquí yo le pongo al cuadrado, quiere decir, solo le pone el cuadrado al 18, pero eso es falso, ¿verdad? Le tenemos que poner x vale raíz cuadrada de 18. Y no es raíz cuadrada de 18 al cuadrado, son cosas diferentes. Entonces, ¿qué hacemos? Para ingresarlo en la calculadora, si se dan cuenta, está a la par del 18, entonces agarramos nuestro botón para salirnos, que es movernos a la derecha prácticamente, y si se dan cuenta ya nos salimos, hacemos paréntesis, y ahora sí lo podemos elevar al cuadrado. Y esto lo restamos con 18, y esto ¿qué nos tendría que dar? 0, ¿verdad? Y efectivamente nos da 0. ¿Y qué pasa si ponemos 18 negativo? Pues sin necesidad de calculadora ya sé que es 0. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado al cuadrado que sea negativo va a ser positivo. Entonces va a ser prácticamente el mismo resultado. Pero si quieren lo ponemos y nos va a dar 0. Entonces así lo podemos comprobar. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos esta ecuación y nos piden que la resolvamos. Y es completa, ¿verdad? Es x al cuadrado más 3x más 2 y es igual a 0. Bueno, si se dan cuenta aquí todas están igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar el caso 1, que es aplicar la fórmula esta que habíamos visto. Entonces, prácticamente tenemos que los coeficientes, es muy importante, ¿cómo se dice? Es muy importante identificarlos. Entonces tenemos prácticamente que A, ¿qué coeficiente es? 1, ¿verdad? B, ¿qué coeficiente es? 3 positivo. Y C, ¿qué es? 2. Recuérdense que ahorita estamos viendo esto en orden, ¿verdad? Pero también nos podría venir el 2 adelante y seguiría siendo C, ¿verdad? No porque nos den, por ejemplo, 3x más 2 más x al cuadrado igual a 0,
quiere decir que 3 sea A, 2 sea B y C sea 1. No, no, no. Sino que siempre va a ser pegado a la forma, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este seguiría siendo B, este seguiría siendo A y este seguiría siendo C. Entonces, aunque nos lo den en desorden, sabemos que estos son los coeficientes. O, por ejemplo, este es un cuadrado, ¿verdad? Otro tip para el examen, por ejemplo, es que nos venga x al cuadrado más 3x más 2 es igual a 6. ¿Sí? Esto no quiere decir que no aplique a ningún caso, ¿verdad? Porque en vez de ser igual a 0 es igual a 6. Lo que tenemos que hacer es igualarlo a 0. ¿Y cómo lo igualamos a 0? Pues x al cuadrado más 3x más 2. Este 6 está sumando, pasa a restar. Y ya nos queda igual a 0. Y no es que aquí hayan este sea A, este sea B y este sea C y este ¿qué es? Entonces, no, pues lo que tenemos que hacer, pues usando nuestra lógica, nos quedaría que recuérdense que todos los factores comunes se tienen que operar. Entonces aquí no hay un factor común de x al cuadrado, por eso se queda como x al cuadrado más 3x. ¿Y qué se hace esto? Pues son del mismo tipo, entonces son factores comunes o, bueno, no son factores comunes, pero sí son factores del mismo tipo, que son números, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 2 menos 6. Y 2 menos 6 es 3, 4, 5, 6. Menos 4, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la ecuación que vamos a utilizar para aplicar la fórmula es esta, ¿verdad? Esto es una x, ¿sí? Entonces, aunque lo miremos así, no quiere decir que no la podamos resolver porque no hace juego con un caso, sino que tenemos que resolver. O antes de continuar, por ejemplo, si nos dieran x al cuadrado más 6x más 10x al cuadrado más 9. Eso aplica para cualquiera de las formas, ¿verdad? Y van a decir, pero aquí no tenemos ningún caso para resolverlo porque hay 2x al cuadrado, entonces ¿cuál tomo? No. Lo que tenemos que hacer es aplicar lo que les estoy comentando. Tenemos que operar. ¿Y cómo operamos? Pues prácticamente operamos con... Vamos a ver. Aquí se me fue. Operamos. Aquí lo tenemos. Pues operamos los factores que coinciden. Por ejemplo, este lo vamos a operar con este está solito y este está solito. Entonces quiere decir que va a quedar x al cuadrado más 10x al cuadrado. ¿Cuánto es? 11x al cuadrado. Por eso es importante que hayamos aprendido bien lo de antes del curso para poder aplicar esta lógica, ¿verdad? Aquí nos quedaría más 6x más 9 es igual a 0. Entonces, si se dan cuenta, este sigue siendo este caso, ¿verdad? Que es el caso 1. Lo tenemos por aquí, se me perdió. Vamos a buscarlo. Aquí está. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviéramos, solo para que quede súper claro lo que quiero decir, por ejemplo, aquí tenemos más 2x. Tampoco se vale decir, ay, no, es que esto no es de la misma forma, entonces no lo puedo resolver porque no hay ningún caso que me diga cómo resolver, ¿verdad? Sino que aplicamos otra vez de que los iguales se suman. Entonces 6x, ¿con quién se tendría que sumar? Con 2x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Pues x al cuadrado más 10x al cuadrado serían 11x al cuadrado. 6x más 2x serían 8x. Y 9 no se opera con nada. Y lo tenemos por acá. Entonces, así es como vamos haciendo esto. Entonces, regresando, por ejemplo, aquí el coeficiente A sería 11. El coeficiente B sería 8, ¿verdad? Y el coeficiente C sería 9. Entonces, teniendo claridad de esto, vamos a crear uno nuevo. Por aquí está.
pues ¿qué vamos a hacer? Aplicar la fórmula. Entonces dijimos que x al cuadrado más 3x más 2 igual a 0. Tenemos los coeficientes. A es igual a 1, B es igual a 3 y C es igual a 2. Entonces vamos a aplicar la fórmula y tenemos x es igual a menos b, que sería menos 3. Aquí hay que tener cuidado porque si el 3 tuviera un número negativo sería menos 3, ¿verdad? Tenemos que sustituir literalmente. Entonces más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que sería 3. Lo mismo, ¿verdad? Si tuviéramos el 3 con signo negativo, lo tenemos que elevar todo con el signo negativo. Menos 4 veces a, que sería 1, por c, que sería 2. Y todo, que esto es importante porque uno de los errores, como habíamos visto, es que solo se divida sobre esto y no, tiene que dividirse sobre todo. 2 veces a. ¿Y cuánto vale a? Pues vale 1. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ir resolviendo poco a poco. Prácticamente tenemos menos 3 más menos. Primero vamos a resolver lo que está dentro del radical, que sería 3 al cuadrado. ¿Cuánto es? 9. Menos 4 por 2 son menos 8. Todo esto dividido 2 por 1, que es 2, ¿verdad? Vamos a hacer más grande esto. Y vamos a ponerle... Listo. Entonces, seguimos operando y nos quedaría por aquí, vamos a ver, pues por aquí. Entonces nos quedaría x es igual a menos 3 más menos 9 menos 8 es 1 y todo esto partido 2. Menos 3 más menos, ahorita vamos a ver qué significa ese más menos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? Pues es 1. Y todo esto partido 2. Quiere decir que de aquí van a salir dos respuestas, por eso está el más menos. Una respuesta utilizando el signo más y otra respuesta utilizando el signo menos. ¿Cómo así? Entonces aquí vamos a usar la de signo más. Por ejemplo, x menos 3. Vamos a usar la pantalla completa. Más, lo voy a poner de otro color para que se entienda, 1, ¿verdad? Y todo esto partido 2. Y menos 3 más 1 son menos 2 partido 2. Y menos 2 dividido 2 es menos 1, ¿verdad? Ahí está la primera respuesta. Pero vamos con la siguiente, que prácticamente sería usando lo negativo, el signo negativo. Entonces esta es como la respuesta 1 y esta es la respuesta 2. La otra raíz, es decir, la respuesta tiene dos respuestas. Entonces sería menos 3. Ya tomamos el signo más, vamos a tomar el signo menos 1 dividido 2. Y menos 3 menos 1 son menos 4 partido 2. Y menos 4 dividido 2 son menos 2. Entonces, aquí ya tenemos nuestras respuestas. Y prácticamente podemos decir que la solución es menos 1 y menos 2. Y por hoy vamos a terminar hasta aquí la clase. Y en la siguiente clase vamos a ver más ejemplos donde se aplican los demás casos. Por eso siempre tengámoslo a la mano.